No eres bienvenido aquí. El prometido de mi hija gritó esas palabras, ordenando a los guardias de seguridad que me echaran de la boda. Esta celebración es solo para gente importante, añadió, mirando con desprecio mi traje modesto. Pero cuando su padre me vio y exclamó, «Héctor Ramírez, eres realmente tú». El mundo entero del novio tembló. No tenía idea de quién era yo en realidad. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi vieja camioneta parecía un montón de chatarra oxidada estacionada entre los Mercedes y los BMW en su entrada circular. La mansión de los Montalvo se alzaba ante mí como algo sacado de una película. Escalones de mármol, accesorios de latón brillando bajo el sol de la tarde y setos podados a la perfección. Miré mi reloj. Eran exactamente las 2 de la tarde, justo como Valeria me había pedido. La puerta principal se abrió antes de que pudiera siquiera tocar el timbre. Sienta, un hombre alto, vestido con ropa casual pero evidentemente costosa. Me miró de arriba abajo con un desagrado indisimulado. Sus ojos barrieron desde mis botas de trabajo desgastadas hasta mi mejor traje, el azul marino que había comprado para la graduación universitaria de Valeria hace 15 años. Debe tener la dirección equivocada, señor. Esto no es un refugio para personas sin hogar. Intente en la siguiente calle. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé congelado en su perfecto umbral, con la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. El calor inundó mi rostro mientras trataba de procesar lo que acababa de decirme. «Papá, por fin llegaste». La voz de Valeria resonó detrás de él, brillante y cálida. Apareció en la puerta con un vestido vaporoso que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Su rostro se iluminó con una alegría genuina mientras pasaba junto al hombre, Mauricio, su prometido, y me rodeaba con sus brazos. «Pasa, pasa. Te he estado esperando desde la ventana». Me tomó del brazo y me jaló hacia adelante, completamente ajena a lo que acababa de suceder. «Mauricio, este es mi padre, Héctor Ramírez. Papá, conoce a Mauricio Montalvo, mi maravilloso prometido». La expresión de Mauricio cambió instantáneamente, como un actor cambiando de máscara. La mueca de desprecio se derritió en una sonrisa forzada que nunca llegó a sus ojos. Extendió su mano con el tipo de renuencia que mostrarías a un animal enfermo. «Señor Ramírez, por supuesto. Valeria me ha hablado de usted». Su apretón de manos fue breve, despectivo. «Por favor, entren». Valeria sonreía radiante entre nosotros, apretando mi brazo con más fuerza. ¿No es esto perfecto? Mis dos hombres favoritos finalmente se conocen. Logré asentir, tragándome el sabor amargo en mi boca. El vestíbulo se extendía ante nosotros como una catedral. Un candelabro de cristal proyectaba arcoíris sobre los pisos de mármol, y pinturas al óleo en marcos dorados cubrían las paredes. Mi reflejo me devolvía la mirada desde las superficies pulidas, viéndome pequeño y fuera de lugar. «Su casa es muy impresionante», dije, forzando las palabras. Mauricio enderezó los hombros, recuperando su confianza. «Gracias. Ha estado en la familia por 3 generaciones. Creemos en mantener ciertos estándares. El énfasis en estándares no pasó desapercibido para mí». Valeria, todavía brillando de emoción, lo pasó por alto por completo. «Espera a ver el comedor, papá. Vamos a cenar tu plato favorito. Carne estofada con puré de papas. Bueno, la versión de nuestro chef». Ella se rió, entrelazando su brazo con el mío. «Le dije que tú aprecias la buena comida casera y honesta». La mandíbula de Mauricio se tensó casi imperceptiblemente. «Sí, hemos adaptado el menú para hoy. Vengan, ambos». Valeria nos llevó hacia una puerta arqueada. No puedo esperar para mostrarle la casa a papá antes de la cena. Mientras nos adentrábamos más en su casa palaciega, atrapé a Mauricio mirándome en cada espejo y superficie pulida que pasábamos. Su mirada se sentía como agua helada bajando por mi espalda, calculadora y fría.
Valeria charlaba alegremente sobre los planes de la boda y las historias familiares, su voz haciendo eco en los techos altos. El comedor tiene capacidad para 24 personas, pero hoy estaremos cómodos en la mesa pequeña, explicó, guiándonos a una habitación que podría haber albergado todo mi apartamento. Los padres de Mauricio están de viaje, así que somos solo nosotros tres. La mesa pequeña era de caoba, rodeada de sillas que parecían pertenecer a un museo. Los cubiertos brillaban bajo otro candelabro, múltiples tenedores, copas de cristal y servilletas de tela dobladas en triángulos perfectos. Yo había desayunado esta mañana en un plato de papel mientras estaba de pie en mi cocina. Valeria me sacó una silla. «Siéntate aquí, papá. Tendrás la mejor vista de la colección de porcelana de la abuela de Mauricio». Mauricio tomó su lugar en la cabecera de la mesa, su postura irradiando propiedad. Cada movimiento estaba calculado, diseñado para recordarme de quién era ese territorio. La silla debajo de mí se sentía como un trono que no tenía derecho a ocupar. «Entonces, señor Ramírez», comenzó Mauricio, su voz suave como whisky caro. «Valeria me dice que se ha jubilado recientemente. Eso debe ser un gran ajuste». Tiene sus momentos. Mantuve mi respuesta corta sintiendo una trampa. Valeria se acomodó en su silla con un suspiro de satisfacción. Papá trabajó en la misma fábrica durante 37 años. ¿Te imaginas ese tipo de dedicación, Mauricio? Ciertamente puedo. La sonrisa de Mauricio se volvió más afilada. La lealtad es tan importante, ¿no es así? Conocer el lugar de uno, entender dónde pertenece uno. El mesero apareció con el primer plato, algún tipo de sopa en tazones tan delicados que tenía miedo de tocarlos. Valeria se sumergió en una conversación sobre centros de mesa y la distribución de los asientos, mientras Mauricio y yo nos rodeábamos como animales cautelosos. «¿Y para la recepción?», continuó Valeria. «Pensé que podríamos hacer algo divertido y relajado. Papá siempre dice que las mejores fiestas son aquellas donde la gente se siente cómoda siendo ellos mismos». «Qué encantador», murmuró Mauricio, sin parecer encantado en absoluto. Aunque imagino que nuestra lista de invitados podría tener ideas diferentes sobre la comodidad. Valeria me dio un recorrido por la planta principal mientras Mauricio se excusaba para verificar los preparativos de la cena. La casa se sentía más como un museo que como un hogar. Todo prístino, intocable, frío. Me mostró la biblioteca con sus libros encuadernados en cuero, que parecían no haber sido abiertos nunca. La sala de estar con muebles demasiado perfectos para sentarse realmente. El abuelo de Mauricio comenzó la firma de inversiones, explicó Valeria pasando sus dedos a lo largo de una repisa de mármol. La familia ha construido un gran legado aquí en la gran ciudad. Asentí, pensando en mi propio legado, un apartamento de una habitación en mi barrio de siempre, y una camioneta que necesitaba pastillas de freno nuevas. Cuando regresamos al comedor, Mauricio ya estaba sentado, revisando su teléfono. La mesa se había transformado con múltiples platos dispuestos como una formación militar. Conté 4 tenedores diferentes al lado de mi plato y me pregunté cuál se suponía que debía usar primero. «Espero que tenga hambre, señor Ramírez», dijo Mauricio, dejando su teléfono a un lado con precisión deliberada. «Nuestro chef preparó algo accesible». Valeria aplaudió. «Oh, esto se ve increíble, papá. Te va a encantar esto». La carne estofada tenía poco parecido con cualquier cosa que yo hubiera hecho. Estaba artísticamente dispuesta con verduras talladas en formas precisas, rociada con una salsa que probablemente tenía un nombre francés. Valeria se sirvió con entusiasmo, mientras Mauricio me observaba navegar por los cubiertos con una diversión apenas disimulada. «Así que, hábleme sobre el presupuesto de la boda», dijo Mauricio, cortando su carne con precisión quirúrgica. «Asumo que querrá contribuir con algo para el día especial de Valeria». El tenedor tembló ligeramente en mi mano. «Valeria y yo hemos discutido lo que puedo manejar». Por supuesto, por supuesto». La voz de Mauricio goteaba simpatía.
Imagino que la jubilación puede ser financieramente desafiante. Ingresos fijos y todo eso. Valeria levantó la vista de su plato. Mauricio, papá ha sido increíblemente generoso. Nos está dando sus ahorros para la luna de miel. ¡Qué conmovedor! Mauricio levantó su copa de vino en un brindis burlón. Cada poquito ayuda, ¿no es así? El calor subió por mi cuello. Me concentré en cortar mi comida, tratando de ignorar la condescendencia que goteaba de cada palabra. Estaba pensando en el lugar de la recepción, continuó Valeria, ajena a la tensión que crepitaba entre nosotros. Algo elegante, pero cálido. Papá siempre dice que las mejores celebraciones unen a la gente. Absolutamente. Estuvo de acuerdo Mauricio. Aunque tendremos que ser cuidadosos con la lista de invitados. Algunos de mis colegas son bastante particulares sobre la compañía que mantienen. Dejé mi tenedor. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Nada en absoluto. La sonrisa de Mauricio se amplió. Simplemente que diferentes círculos sociales tienen diferentes expectativas. Estoy seguro de que entiende que sus amigos de la fábrica podrían no sentirse cómodos rodeados de banqueros de inversión y políticos. ¡Mauricio! Valeria se rió nerviosamente. Los amigos de papá son personas maravillosas. Estoy seguro de que lo son, cariño, a su manera. Los ojos de Mauricio nunca dejaron los míos. Solo quiero que todos se sientan apropiados. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Apreté mi cuchillo con más fuerza, imaginando lo satisfactorio que sería borrar esa expresión de suficiencia de su cara. Papá tiene grandes historias sobre sus días en el ejército, dijo Valeria rápidamente, sintiendo la creciente tensión. Cuéntale a Mauricio sobre cuando estuviste en el extranjero, papá. Estoy seguro de que la experiencia militar del señor Ramírez fue bastante diferente de lo que vemos hoy, interrumpió Mauricio suavemente. Una época diferente, diferentes estándares de servicio. Eso fue todo. Me enderecé en mi silla, mis 37 años de trabajo manual evidentes en mis anchos hombros. ¿Diferentes cómo? La sonrisa de Mauricio vaciló ligeramente. Oh, simplemente quise decir que el servicio militar moderno requiere cierto nivel de sofisticación. Mauricio estudia historia militar como pasatiempo, agregó Valeria servicialmente. Sabe todo sobre estrategia y tácticas. ¡Qué fascinante!, dije, mi voz cuidadosamente nivelada. ¿Y dónde serviste tú? Bueno, en realidad no serví, pero he leído extensamente sobre el tema. La confianza de Mauricio vaciló por solo un momento. El estudio académico proporciona una perspectiva mucho más amplia que la experiencia individual. El silencio se estiró incómodamente. Valeria miró entre nosotros con creciente preocupación, finalmente reconociendo que algo andaba mal. Tal vez deberíamos hablar de otra cosa, sugirió alegremente. El clima ha estado encantador, ¿no? Ciertamente, Mauricio se recuperó rápidamente. Clima perfecto para bodas al aire libre. Aunque supongo que eso depende de la definición de perfecto de cada uno. Era como una serpiente deslizándose alrededor de cada tema, encontrando formas de hacerme sentir pequeño. Valeria continuó tratando de dirigir la conversación hacia terrenos más seguros, pero Mauricio seguía volviendo a indirectas sutiles sobre dinero, clase y posición social. Para cuando llegó el postre, una creación elaborada que requería su propia cuchara especial, yo estaba listo para explotar. Valeria charlaba sobre flores y música, mientras Mauricio hacía comentarios velados sobre la vestimenta apropiada para la boda y lugares adecuados para personas de medios modestos. Bueno, dijo Valeria finalmente, mirando su reloj. Debería empezar a prepararme para la cena con las chicas esta noche. Papá, muchas gracias por venir. ¿No fue maravilloso? Logré sonreír por su bien. Maravilloso. Mauricio se puso de pie primero, extendiendo su mano con la misma renuencia de antes. Ha sido iluminador, señor Ramírez. Estoy seguro de que nos veremos más a medida que se acerque la boda. Valeria me acompañó a la puerta, charlando sobre la degustación de pasteles del próximo fin de semana y los arreglos florales. Me abrazó fuerte.
su felicidad irradiando como el sol. Estoy tan contenta de que ustedes dos finalmente se hayan conocido, susurró. Sabía que se llevarían bien. Besé su frente, saboreando mentiras y buenas intenciones. Conduce con cuidado esta noche, mi amor. La puerta principal se cerró detrás de mí con un golpe suave, que sonó como el sellado de una bóveda. Caminé hacia mi camioneta lentamente, sintiendo los ojos de Mauricio quemándome la espalda desde cualquier ventana desde la que estuviera mirando. El motor arrancó con renuencia, protestando por el calor de la tarde. 20 minutos después de iniciar el viaje a casa, atascado en el tráfico del sábado en la carretera principal, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Valeria, pero la voz que respondió no fue la de ella. Señor Ramírez, soy Mauricio. Valeria salió un momento y pensé que esta sería una buena oportunidad para tener una conversación de hombre a hombre. Apreté el volante con más fuerza, incorporándome al carril lento mientras el tráfico se espesaba. ¿Qué quieres, Mauricio? Quiero ayudarle, en realidad. Su voz tenía esa misma suavidad aceitosa de la cena. He estado pensando en nuestra conversación de hoy, y me doy cuenta de que podríamos haber empezado con el pie izquierdo. ¿Así es como lo llamas? Mire, entiendo que esta situación es difícil para usted. Valeria se está casando en un mundo diferente al que usted está acostumbrado. No hay vergüenza en eso. Todos tenemos nuestro lugar en la sociedad. Un taxi se cruzó frente a mí tocando la bocina. Lo dejé pasar, concentrándome en las palabras de Mauricio, tratando de descifrar su intención. En la boda, habrá algunas personas muy importantes, inversionistas, políticos, miembros de la élite social. Estos son individuos que importan en nuestros círculos. Ve al grano. El punto, señor Ramírez, es que las apariencias importan. No puedo tener al padre de Valeria luciendo como si hubiera entrado vagando desde un comedor de beneficencia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me desvié ligeramente, ganándome un bocinazo enojado del auto de al lado. ¿Disculpa? Estoy ofreciendo ayudar. Su traje de hoy era pintoresco, pero difícilmente apropiado para una boda en nuestra zona. Estoy preparado para darle $1000 para comprar algo más adecuado. Considérenlo una inversión en la felicidad de Valeria. Por un momento, no pude hablar. El semáforo más adelante se puso en rojo, y frené hasta detenerme, mis manos temblando de rabia. ¿Me está escuchando, señor Ramírez? $1000 deberían ser más que suficientes para un traje decente, zapatos, todo el conjunto. Demonios. Podría ser más dinero del que usted ve en un mes. ¿Crees que soy un mendigo? Creo que es un hombre orgulloso que quiere lo mejor para su hija. A veces, eso significa aceptar ayuda de aquellos mejor posicionados para brindarla. La luz cambió a verde. Pisé el acelerador demasiado fuerte. La camioneta se sacudió hacia adelante, mientras mi temperamento finalmente se rompía. Déjame dejarte algo claro como el cristal, muchacho. No soy un caso de caridad y no necesito tu dinero. Ahora escuche. No, tú escucha. Mi voz se elevó, llenando la cabina de la camioneta. He trabajado todos los días desde que tenía 16 años. Crié a esa niña yo solo después de que su madre murió. Y lo hice sin la ayuda de nadie. Especialmente no de algún niño rico mimado, que piensa que el dinero lo hace mejor que todos los demás. El silencio se extendió entre nosotros. Prácticamente podía escuchar la conmoción de Mauricio a través del teléfono. Esa niña te ama por alguna razón que no puedo comprender. Continué, mi voz ahora firme y peligrosa. Así que me comportaré en tu elegante boda, pero nunca, nunca confundas mi cortesía con debilidad. Está cometiendo un error, viejo. No tiene idea de con quién está tratando. Tú tampoco. Terminé la llamada y arrojé el teléfono al asiento del pasajero. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras conducía por los vecindarios familiares de mi juventud. Las mansiones y el césped cuidado dieron paso a casas más pequeñas, con cercas de malla y jardines que parecían vividos en lugar de diseñados por paisajistas.
La adrenalina corría por mis venas como electricidad. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente vivo. Mauricio había esperado que me sometiera, que tomara su dinero y sus insultos con sumisión agradecida. La conmoción en su voz cuando me defendí valió cada momento de la decepción de Valeria que podría seguir. ¿Pero seguiría? Valeria amaba a Mauricio. Veía algo en él que yo claramente me perdía. Tal vez veía más allá de su arrogancia algo genuino debajo, o tal vez estaba cegada por su riqueza y estatus, seducida por una vida que nunca había imaginado posible. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo ignoré, concentrándome en el camino por delante. Mi barrio estaba a solo 10 minutos ahora, mi vecindario, mi gente, mi mundo. Un mundo donde el valor de un hombre no se medía por su cuenta bancaria. El teléfono vibró de nuevo, luego otra vez en el siguiente semáforo en rojo. Miré la pantalla. 3 mensajes, todos de números desconocidos. Esto no ha terminado. ¿Te arrepentirás de esto? Valeria me elegirá a mí. Los borré sin leerlos 2 veces y dejé caer el teléfono de nuevo en el asiento. Que envíe sus pequeñas amenazas. Que intente intimidarme con su dinero y conexiones. Acaba de aprender algo que toda su costosa educación no le había enseñado. Algunos hombres no se quedan abajo cuando los golpeas. La camioneta retumbó por las calles arboladas de mi barrio, pasando por las casas modestas donde maestros, mecánicos y jubilados como yo vivían vidas tranquilas y dignas, sin pisos de mármol ni candelabros de cristal. Solo trabajo honesto y gente honesta que conocía el valor de ambos. Entré en mi garaje. El crujido familiar de la puerta abriéndose sonó como una bienvenida a casa. Durante 37 años, había vuelto a esta casa. Primero con mi esposa, luego con Valeria, y ahora solo. Pero era mía, ganada con sudor y sacrificio, no un privilegio heredado. Mauricio Montalvo no tenía idea de lo que acababa de despertar. La ira que se había sentido tan bien durante la llamada telefónica comenzó a desvanecerse mientras apagaba el motor y me sentaba en el silencio familiar de mi garaje. La adrenalina se estaba disipando, dejando atrás algo más pesado: soledad. Caminé pasando el pequeño jardín que yo mismo cuidaba, tomates y pimientos en filas ordenadas, nada elegante, pero trabajo honesto. El aire de la tarde llevaba el aroma de las rosas de la señora Patterson de al lado, un recordatorio de que la vida normal continuaba mientras mi mundo se inclinaba hacia un lado. Adentro, colgué mi buen traje con cuidado en el armario y me cambié a unos jeans cómodos y una camisa de franela. El contraste se sintió como quitarse una armadura, volviendo a mi ser auténtico después de horas de fingir encajar en el mundo de Mauricio. Mi porche delantero siempre había sido mi lugar para pensar. La mecedora crujió bajo mi peso mientras me acomodaba con un puro, el ritual tan familiar como respirar. Encender el fósforo, encender con cuidado, primera calada lenta. Placeres simples que ninguna cantidad de dinero podría mejorar. ¿Qué demonios veía Valeria en tal snob? Mauricio pensaba que el dinero lo resolvía todo, que $1000 podían comprar mi dignidad como un traje de un estante. Pero Valeria era inteligente, educada, exitosa por derecho propio. ¿Cómo podía estar ciega a su arrogancia? El vecindario se acomodó en su ritmo de sábado por la noche. El señor Chen regaba su césped al otro lado de la calle mientras sus nietos perseguían luciérnagas. Los Johnson estaban sentados en su entrada compartiendo una cerveza y una conversación tranquila. Gente real viviendo vidas reales, no actuando para algún registro social. Pensé en Margarita, mi esposa, y en cómo habría manejado los insultos de Mauricio. Ella tenía una manera de cortar la pretensión con humor suave, haciendo que las personas pomposas se dieran cuenta de su tontería sin dejar cicatrices. Valeria había heredado la inteligencia de su madre, pero tal vez no su juicio sobre el carácter. Las fotos adentro contaban nuestra historia mejor que cualquier mansión. Valeria dando sus primeros pasos en nuestra pequeña cocina,
Su graduación de jardín de infantes con un vestido prestado que Margarita había ajustado 3 veces. Proyectos de feria de ciencias de la escuela secundaria esparcidos por nuestra mesa del comedor. Cartas de aceptación universitaria que trajeron lágrimas a mis ojos porque sabía que los sacrificios habían valido la pena. Margarita murió cuando Valeria tenía 15 años, lo suficientemente mayor para entender la pérdida, pero lo suficientemente joven para necesitar una guía constante a través del duelo. Esos años nos habían unido de maneras que las familias ricas con sus niñeras e internados nunca podrían experimentar. Habíamos sido un equipo, padre e hija, contra cualquier desafío que se nos presentara. Hasta ahora. El humo flotaba por el porche mientras la tarde se profundizaba en el crepúsculo. Las amenazas de Mauricio resonaban en mi memoria, pero debajo de su fanfarronería había escuchado algo inesperado. Incertidumbre. Había esperado que me doblara inmediatamente, que me arrastrara agradecido por su caridad. Cuando lo rechacé, sonó casi sorprendido, como un acosador descubriendo que su víctima tenía dientes. La felicidad de Valeria importaba más que mi orgullo. Pero verla elegir la versión de los eventos de Mauricio sobre la mía sería como perderla 2 veces. Primero ante su mundo de privilegios, luego ante sus mentiras sobre quién era realmente su padre. Las luces de la calle parpadearon mientras mi barrio se sumía en la tranquilidad de la noche. Las voces de los niños se desvanecieron a medida que las familias se reunían para la cena y la televisión. Había comido innumerables comidas solo desde la muerte de Margarita, pero esta noche el silencio se sentía particularmente pesado. Mañana Valeria llamaría o visitaría, tratando de suavizar lo que indudablemente enmarcaría como un malentendido. Mauricio habría tejido su versión de los hechos, pintándose a sí mismo como el razonable tratando de ayudar a un anciano obstinado. Ella le creería porque quería creerle, porque su futuro dependía de creerle. Mi puro se consumió hasta convertirse en ceniza, mientras me sentaba observando los ritmos familiares de mi vecindario. Este era mi mundo, modesto pero honesto, ganado a través de décadas de trabajo y sacrificio. Mauricio podía burlarse todo lo que quisiera, pero nunca entendería la satisfacción de construir algo real desde la nada. La luz del porche proyectaba largas sombras cuando apagué mi puro y me levanté para entrar. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas a mi determinación, pero esta noche, en el silencio de mi pequeño hogar, aún podía recordar quién era y lo que había logrado. Adentro, la casa se sentía más vacía de lo habitual. Las fotos familiares sonreían desde cada superficie, capturando momentos de alegría que se sentían imposiblemente distantes ahora. El dormitorio de la infancia de Valeria permanecía exactamente como lo había dejado para la universidad. Un santuario a los sueños que yo había ayudado a nutrir, hasta convertirlos en realidad. Sabía que tendría que contarle a Valeria lo que realmente sucedió durante esa llamada telefónica. La pregunta era si le creería a su padre o a su prometido cuando sus historias chocaran. El domingo por la mañana llegó gris e inquieto, coincidiendo con mi estado de ánimo después de una noche de dar vueltas en la cama. Había reproducido la conversación telefónica con Mauricio una docena de veces, escuchando su condescendencia volverse más aguda con cada recuerdo. El café sabía amargo en mi cocina vacía mientras escaneaba el periódico sin leer las palabras. El auto de Valeria entró en mi camino de entrada a las 10:30, antes de sus visitas habituales de los domingos. A través de la ventana la vi recoger su bolso y cerrar las puertas con movimientos rápidos y eficientes. Su rostro llevaba la expresión determinada que recordaba de sus años de adolescencia, cuando se había propuesto resolver un problema. «Buenos días, papá». Entró en mi casa con alegría forzada, besando mi mejilla antes de acomodarse en el sofá. «Hermoso día, ¿no es así?» Le serví café en la taza que me había hecho en la clase de cerámica de 7º grado, torcida pero atesorada. «Sorprendido de verte tan temprano, mi hija». «Bueno, quería pasar y aclarar la confusión de ayer». Alisó su falda con dedos nerviosos.
Mauricio mencionó que podría haber habido algún tipo de malentendido después de la cena. El fraseo cuidadoso me dijo todo. Mauricio ya había contado su versión, probablemente pintándose a sí mismo como la víctima paciente de mi ira fuera de lugar. ¿Qué tipo de malentendido describió? La sonrisa de Valeria vaciló ligeramente. Dijo que parecías molesto durante su conversación telefónica. Tal vez tomaste algo de la manera equivocada. Ya sabes cómo pueden ser los hombres. Todo ese orgullo y falta de comunicación. Dejé mi taza de café con cuidado deliberado. Valeria, necesito que escuches exactamente lo que sucedió ayer. Durante los siguientes 10 minutos, la guié a través de la llamada telefónica de Mauricio palabra por palabra. Su tono condescendiente, el comentario sobre el refugio para personas sin hogar, el soborno de $1,000 disfrazado de ayuda. Observé cómo su expresión cambiaba de un rechazo confiado a una duda incómoda y luego a una ira defensiva. Papá, eso es completamente diferente de lo que Mauricio me dijo. Su voz llevaba una nota de acusación, como si yo fuera el que mentía. Dijo que ofreció ayudar con los gastos de la boda y te ofendiste. ¿$1,000 por un traje, Valeria? Porque parecía que había entrado vagando desde un comedor de beneficencia. Esas fueron sus palabras exactas. Ella se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba a mi modesto jardín. Mauricio nunca diría algo así. Él no es cruel. Entonces uno de nosotros te está mintiendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un desafío. Valeria se volvió para mirarme, sus ojos brillantes con lágrimas de frustración no derramadas. Papá, apenas has pasado 2 horas con él. He estado con Mauricio durante 8 meses. Lo conozco. Es amable, generoso, considerado. Tal vez malinterpretaste su tono por teléfono. No hay malentendido cuando un hombre llama mendigo a tu padre, mi hija. Él no te llamó mendigo. Estaba tratando de ayudar. Su voz se elevó con cada palabra. ¿Tienes idea de cuánto cuestan las bodas hoy en día? Tal vez solo estaba siendo práctico. Me recosté en mi sillón, estudiando el rostro de mi hija. El rubor defensivo en sus mejillas, la forma en que evitaba el contacto visual directo, el temblor en su voz. Todos signos de alguien luchando por mantener una creencia bajo asalto. Valeria, ¿cuándo te he mentido alguna vez? Nunca, pero... Se apagó, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Esto es diferente. Esto es sobre Mauricio, sobre nuestro futuro juntos. No entiendes cómo es enamorarse de alguien increíble, construir una vida juntos. Estuve casado con tu madre durante 17 años. Entiendo el amor. Eso era diferente. Tú y mamá eran del mismo origen. El mismo mundo. Mauricio y yo estamos uniendo mundos diferentes y eso es complicado. La frase mundos diferentes me golpeó como un eco de la condescendencia de Mauricio. Qué rápido había absorbido su vocabulario, su forma de categorizar a las personas en jerarquías de valor. ¿De qué mundo soy exactamente? El rostro de Valeria se arrugó con arrepentimiento inmediato. No quise decir eso, papá. Solo quise decir que la familia de Mauricio tiene ciertas expectativas, ciertos estándares para eventos formales. Estándares que no cumplo. No, eso no es lo que dije. Pero su protesta carecía de convicción. Mira, tal vez Mauricio podría haber expresado las cosas mejor, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Quiere que te sientas cómodo en la boda. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años. ¿Cómodo aceptando su caridad? No es caridad cuando es familia ayudando a familia. No soy su familia, Valeria. Tú lo eres. Y si no puede tratar a tu padre con respeto básico, ¿qué te dice eso sobre cómo te ve realmente a ti? Su rostro se endureció con la expresión obstinada que había visto innumerables veces durante su adolescencia. Mauricio me ama. Estamos construyendo algo hermoso juntos, y no dejaré que nadie destruya eso, ni siquiera tú.
Las palabras golpearon más fuerte que los insultos de Mauricio. Viniendo de Valeria, se sintieron como una traición, como ver a mi hija elegir las mentiras de un extraño sobre una vida de verdad entre nosotros. ¿Entonces le crees a él? Le creo al hombre con el que me voy a casar. ¿Sí? Recogió su bolso con movimientos agudos y enojados. Vine aquí esperando que pudiéramos resolver esto, pero estás decidido a ver lo peor en Mauricio. Y tú estás decidida a ver lo mejor, incluso cuando él te muestra lo contrario. Valeria se detuvo en la puerta con la mano en el pomo. Te amo, papá. Pero también amo a Mauricio. Si no puedes aceptar eso, entonces tal vez no deberías venir a la boda. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave que sonó como un mazo de juez. Me quedé en mi sala de estar repentinamente silenciosa, escuchando el motor de su auto arrancar y desvanecerse en la distancia. Por primera vez en los 32 años de Valeria, habíamos terminado una conversación con ira, con palabras que ninguno de los dos podía retirar. La tarde pasó en un borrón de actividades mecánicas. Limpiar una casa ya limpia, podar setos que no necesitaban poda, organizar herramientas en el garaje por tercera vez. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente luchaba con las palabras de Valeria. A las 8 en punto, el agotamiento finalmente me llevó a mi habitación, buscando refugio en el rincón más privado de mi mundo. Las fotografías en mi tocador parecían burlarse de mí ahora. Valeria a los 5 años, sonriendo y mostrando el espacio de sus dientes caídos. Valeria a los 12, orgullosa en su vestido de graduación de la escuela secundaria. Valeria a los 18, radiante con su toga y birrete, abrazándome fuerte mientras las lágrimas corrían por nuestros rostros. Cada imagen capturaba un momento en el que yo era su héroe, su protector, su asesor de confianza. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo el cortejo de 8 meses de Mauricio había borrado 32 años de amor y lealtad? Tomé mi foto favorita. Valeria a los 25 años, recibiendo su título universitario. Había insistido en que me parara junto a ella para las fotos familiares, declarando en voz alta que nada de su éxito habría sido posible sin el apoyo de su padre. El orgullo en su voz ese día había hecho que cada sacrificio valiera la pena. Te amo, papá, pero también amo a Mauricio. Sus palabras resonaban en la habitación silenciosa como si el amor fuera un juego de suma cero, como si elegir a Mauricio significara abandonarme a mí. Margarita le había enseñado mejor a Valeria. El amor se multiplicaba cuando se compartía, no disminuía. El peso de la traición se asentó en mi pecho como un dolor físico. No la traición de Mauricio. No esperaba nada mejor de él. La traición de Valeria cortó más profundo porque era impensable. Había elegido sus mentiras sobre mi verdad, su versión de la realidad sobre nuestra historia compartida. Dejé la foto de graduación y tomé otra. Valeria, a los 10 años, de pie con orgullo junto al huerto que habíamos plantado juntos después de la muerte de Margarita. Habíamos necesitado el proyecto. Necesitábamos algo vivo y en crecimiento para anclarnos durante esos meses oscuros de duelo. Ella había insistido en plantar tomates extra para compartir con los vecinos, aunque el dinero escaseaba. Tal vez malinterpretaste su tono. Su voz había llevado tal convicción, tal certeza de que su padre estaba equivocado y su prometido tenía razón. ¿Cuándo mi juicio se había vuelto tan poco confiable a sus ojos? La lámpara de la mesita de noche proyectaba una luz cálida sobre décadas de recuerdos. Fiestas de cumpleaños en nuestro pequeño patio trasero, mañanas de Navidad alrededor de nuestro modesto árbol, noches tranquilas ayudando con la tarea en la mesa de la cocina, momentos simples que habían construido un vínculo inquebrantable entre padre e hija. O eso pensaba. El joyero de Margarita estaba en la esquina del tocador, todavía exactamente donde ella lo había dejado hace 15 años. Adentro, envuelto en papel de seda, yacía el modesto anillo de compromiso que había comprado con 3 meses de salario de la fábrica. Sin diamantes, sin oro,
Solo una simple banda de plata con una pequeña piedra que había parecido enorme a nuestros ojos jóvenes. Valeria había amado ese anillo cuando era niña. A veces lo usaba en ocasiones especiales cuando era lo suficientemente pequeña para que le quedara. Algún día encontraré un amor como el que tú y mamá tenían, declaró con certeza a los 8 años. Ahora había encontrado a Mauricio en su lugar. La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y suspiros familiares. Al lado, la televisión de los Anderson murmuraba a través de las paredes delgadas. Al otro lado de la calle, la luz del porche del señor Chen parpadeaba con el problema eléctrico que había querido arreglar durante meses. La vida normal continuaba mientras mi mundo colapsaba, una conversación a la vez. Pensé en llamar a Valeria, tratando de cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. Pero ¿qué palabras podrían reparar su fe en Mauricio o restaurar su confianza en mí? Ella había tomado su decisión con la claridad de una certeza absoluta. La peor parte no fue perder la discusión sobre el carácter de Mauricio. La peor parte fue darme cuenta de que mi hija, la niña que había criado, amado y por la que me había sacrificado, realmente creía que yo era capaz de mentir sobre algo tan importante. Que mis celos o mi obstinación podían llevarme a calumniar a su futuro esposo con crueldades inventadas. Fuera de mi ventana, el barrio se sumió en la tranquilidad del domingo por la noche. Los niños habían sido llamados adentro para bañarse y escuchar cuentos antes de dormir. Los padres se sentaban en los porches delanteros compartiendo las pequeñas victorias y derrotas del día. Familias intactas, lazos inquebrantables. Volví a colocar las fotos en el tocador, todas excepto una, la foto de graduación de Valeria, la última vez que me había sentido incuestionablemente importante en su vida. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas de cualquier relación que nos quedara. Pero esta noche, sosteniendo esa única fotografía, tomé una decisión. Valeria podía elegir la versión de los eventos de Mauricio. Podía creer sus mentiras sobre mi carácter y su versión higienizada del suyo propio. Pero no desaparecería silenciosamente en el fondo de su vida. Mauricio Montalvo había comenzado esta guerra con su arrogancia y sus sobornos de $1,000. Había subestimado el orgullo de un trabajador de fábrica y el amor de un padre. Ahora aprendería que algunas batallas no se podían ganar con dinero o conexiones sociales. Puse la foto de graduación en mi mesita de noche, donde pudiera verla a primera hora de la mañana. Un recordatorio de por qué estaba luchando y por qué rendirse nunca había sido una opción. El lunes se arrastró con el peso de los asuntos pendientes. Pasé el día trabajando en mi jardín, reparando una tabla suelta de la cerca. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba la confrontación del domingo con Valeria. Para la noche, me sentía más estable, más como yo mismo de lo que lo había hecho en días. El teléfono sonó mientras terminaba una cena sencilla de sobras de carne y puré de papas. El nombre de Valeria apareció en la pantalla y por un momento la esperanza parpadeó en mi pecho. Tal vez había tenido tiempo para pensar, para reconsiderar la versión de los eventos de Mauricio. Señor Ramírez. La voz de Mauricio cortó mis expectativas como una cuchilla. Necesitamos tener otra conversación de hombre a hombre. La presunción en su tono me puso los pelos de punta, usando el teléfono de Valeria como si fuera el suyo, llamándome en mi propia casa como si tuviera todo el derecho. ¿Qué quieres ahora, Mauricio? Quiero aclarar esta desafortunada situación antes de que se salga de control. Su voz llevaba la suave confianza de alguien que nunca había sido verdaderamente desafiado. Valeria me contó sobre su conversación de ayer. Francamente, estoy decepcionado. Dejé mi tenedor y me enderecé en mi silla. ¿Decepcionado de qué exactamente? De su obstinada negativa a aceptar la realidad. La felicidad de Valeria significa todo para mí, y sus acusaciones salvajes están poniendo estrés en la mujer que amo. ¿Acusaciones salvajes? Repetí la frase lentamente, saboreando la condescendencia en ella. ¿Así es como llamas a la verdad? Señor Ramírez, déjeme ser claro como el cristal sobre algo. Si no deja de difundir estas mentiras sobre mí,
Me aseguraré de que no aparezca en la boda en absoluto. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo de un cañón. Por un momento estuve demasiado aturdido para responder. Luego algo duro y frío se asentó en mi pecho. Algo que no había sentido desde mis días en el ejército. ¿Me estás amenazando, muchacho? Estoy explicando las consecuencias de sus acciones. Valeria me ama. Ella confía en mí y me cree. Si la obliga a elegir entre su padre y su futuro esposo, ¿cómo cree que va a terminar eso? Mi agarre se tensó en el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Estás cruzando la línea. ¿Lo estoy? Usted está avergonzando a Valeria con estas historias salvajes sobre refugios para indigentes y dinero de caridad. Ella está empezando a pensar que su propio padre ha perdido el contacto con la realidad. La crueldad calculada en sus palabras era impresionante. No solo me estaba amenazando, estaba destruyendo sistemáticamente mi relación con mi hija, convirtiendo mi honestidad en evidencia de inestabilidad mental. Escucha con atención, Mauricio. Mi voz bajó a un registro que no había usado en años, llevando la autoridad de un hombre que había enfrentado amenazas reales y sobrevivido a ellas. Puedes jugar tus juegos con Valeria porque ella te ama, pero si la lastimas, si rompes su espíritu con tu arrogancia y control, te arrepentirás. Por primera vez desde que lo conocía, Mauricio pareció tomado por sorpresa. ¿Me está amenazando? Estoy explicando las consecuencias de sus acciones. Le devolví sus propias palabras con fría precisión. Valeria es mi hija. La crié, la protegí, la amé cuando no tenía a nadie más. Ese vínculo no desaparece solo porque un niño rico, mimado, cree que es dueño de ella. Está viviendo en el pasado, viejo. Valeria tiene una nueva vida ahora. Una vida mejor con personas que realmente pueden mantenerla. El dinero no lo es todo, hijo. A veces el valor de un hombre se mide por cómo trata a las personas que no pueden defenderse. Y a veces, el valor de un hombre se mide por lo que realmente puede lograr en el mundo. La voz de Mauricio se endureció con renovada confianza. Valeria sabe cuál de nosotros tiene más para ofrecer. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 65 años, y la fuerza que venía con ellos. Ya veremos eso. Sí, lo veremos. Y cuando lo hagamos, creo que encontrará que Valeria toma la decisión inteligente. Siempre lo ha hecho. La línea se cortó, dejándome de pie en mi cocina con el teléfono zumbando en mi mano como una avispa enojada. Pero en lugar de la rabia que había sentido después de nuestra primera confrontación, sentí algo diferente ahora. Claridad. Propósito. La calma que viene antes de la acción decisiva. Mauricio había cometido 2 errores críticos. Primero, había asumido que amenazarme me haría retroceder. Segundo, había revelado cuán confiado estaba en su control sobre Valeria. Ese tipo de arrogancia hacía que los hombres fueran descuidados. Les hacía creer sus propias mentiras sobre ser intocables. Dejé el teléfono con manos firmes y volví a mi cena. La carne estofada sabía mejor de lo que lo había hecho en semanas. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, me sentí como yo mismo de nuevo. No la víctima de la guerra psicológica de Mauricio, sino el hombre que había criado a Valeria Ramírez para ser fuerte e independiente. Mañana comenzaría a manejar este asunto de la boda adecuadamente. Mauricio quería jugar juegos sobre apariencias y posición social. Bien, pero acababa de recordarme que algunas batallas requerían más que posturas defensivas. La foto de graduación en el mostrador atrapó la luz de la ventana de mi cocina, la sonrisa de Valeria tan brillante como siempre. Había elegido el lado de Mauricio por ahora, pero la guerra estaba lejos de terminar. Era hora de mostrarle a ese banquero presumido cómo se veía un hombre de verdad. La tarde del martes me encontró parado en el estacionamiento del centro comercial Westfield, mirando las modestas fachadas del comercio suburbano. Probablemente él compraba sus trajes donde los vendedores medirían mi camioneta y me tratarían en consecuencia. Esto era diferente.
Modas Martínez. Había estado sirviendo a la clase media de la ciudad durante 30 años, según el letrero descolorido sobre la puerta. El tipo de lugar donde los maestros y supervisores compraban trajes para las bodas de sus hijas sin pedir préstamos. La campana sonó cuando entré, atrayendo la atención de un hombre de cabello gris que arreglaba corbatas detrás del mostrador. Sus ojos asimilaron mi ropa de trabajo y mis manos curtidas sin juzgar, solo con evaluación profesional. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito un traje. Boda en junio. Ocasión formal. Mantuve mi voz firme. Práctica. Algo apropiado, pero no llamativo. Asintió como si hubiera pasado alguna prueba tácita. Trajes para ocasiones especiales son nuestra especialidad. ¿Cuál es su rango de presupuesto? La franqueza me sorprendió. Sin rodeos, sin suposiciones sobre lo que podía o no podía pagar. $400, tal vez 500 si vale la pena. Definitivamente podemos trabajar con eso. Sígame. 20 minutos después, estaba parado frente a un espejo de 3 cuerpos, usando un traje gris carbón que transformaba mi reflejo en alguien que apenas reconocía. El corte seguía mis hombros sin tirar. Los pantalones caían perfectamente sobre mis zapatos de vestir. La tela se sentía sustancial, real, no la tontería sintética que llenaba los estantes de descuento. Esa es una buena elección. El vendedor, su etiqueta decía Francisco, dio un paso atrás para evaluar el ajuste. Estilo clásico, nunca pasa de moda. Usará este traje durante años. Me giré ligeramente, examinándome desde diferentes ángulos. El hombre en el espejo se veía digno, respetable, como alguien que pertenecía a reuniones elegantes. No el trabajador de fábrica que Mauricio veía cuando me miraba, pero tampoco un disfraz. Solo yo, vestido para la ocasión. ¿Cuánto? 380 por el traje, otros 40 por las alteraciones básicas. Lo necesitará. La boda es en junio, el primer sábado. Francisco tomó notas en su tableta. Mucho tiempo. Lo tendremos listo para el viernes. Le dará el fin de semana para asegurarse de que todo esté perfecto. Mientras escribía la orden, me encontré pensando en el día de graduación de Valeria. Ella había estado tan orgullosa caminando por ese escenario, y yo había estado orgulloso de ser su padre. El traje barato que había usado ese día parecía lo suficientemente elegante entonces, rodeado de otras familias de clase trabajadora celebrando los logros de sus hijos. Pero el mundo de Mauricio operaba bajo reglas diferentes. La apariencia importaba, no por sí misma, sino como un arma en la guerra social. Trató de desarmarme con su oferta de caridad, de hacerme dependiente de su generosidad para la dignidad básica. En cambio, estaba pagando mi propio camino con dinero que había ganado a través de trabajo honesto. La diferencia podría parecer sutil para un observador externo, pero significaba todo para mí. ¿Quiere el recibo? Francisco extendió la copia al carbón. Por favor. Lo doblé cuidadosamente y lo metí en mi billetera junto a la foto de graduación de Valeria. $420. Más de lo que había gastado en ropa en los últimos 3 años combinados. Pero valía cada centavo por lo que representaba. Mientras caminaba de regreso a mi camioneta llevando la bolsa del traje, sentí una confianza que no había experimentado desde que comenzó todo este lío. Mauricio había tratado de disminuirme atacando mi apariencia, mi posición social, mi valor como padre de Valeria. Pero la dignidad no se podía comprar ni vender. Venía de adentro, de saber quién eras y mantener tus principios. El viaje a casa me llevó a través de los vecindarios familiares de mi juventud, pasando por casas donde gente honesta vivía vidas honestas, sin pisos de mármol ni candelabros de cristal. Solo la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho y familias unidas por el amor en lugar del dinero. Colgué el traje cuidadosamente en el armario de mi habitación junto a mi ropa de domingo y el blazer azul marino que había usado en cada evento importante en la vida de Valeria. Llegado junio, entraría a esa boda en la zona exclusiva luciendo como si perteneciera allí. No porque Mauricio me hubiera dado permiso,
sino porque Valeria era mi hija, y ninguna cantidad de dinero podría cambiar eso. Mauricio pensó que había ganado esta batalla poniendo a Valeria en mi contra, haciéndola cuestionar mi honestidad y juicio. Pero las batallas no eran guerras. Y las guerras no las ganaba el lado con más dinero. Las ganaba el lado con más determinación. Junio no podía llegar lo suficientemente rápido. Mauricio quería ver de qué estaba hecho realmente. Tendría su oportunidad muy pronto. Durante las siguientes semanas, la confianza de Mauricio creció como la mala hierba en tierra descuidada. El patrón emergió claramente durante nuestras cenas familiares mensuales, cada reunión más incómoda que la anterior, a medida que probaba los límites de la grosería aceptable. Finales de abril, trajo nuestro primer encuentro después de comprar el traje en un asador exclusivo que Mauricio había elegido. Cuando llegué usando mi nuevo traje gris carbón, sus cejas se alzaron ligeramente. Sorpresa rápidamente enmascarada por una renovada cálculo. Valeria sonrió ante mi apariencia mejorada, charlando sobre lo guapo que me veía mientras Mauricio me estudiaba como un jugador de ajedrez, reevaluando las piezas de su oponente. «Se arregla bien, señor Ramírez», dijo con estudiada indiferencia. Valeria mencionó que tiene puntos de vista anticuados sobre las celebraciones modernas. Espero que encuentre nuestra boda apropiadamente tradicional. El énfasis en tradicional llevaba capas de significado, todas condescendientes. Pero simplemente asentí, y felicité la elección de restaurante de Valeria, negándome a morder el anzuelo. Principios de mayo trajo la cena del Día de la Madre con los amigos de la Universidad de Valeria y sus familias. Mauricio actuó para la audiencia más grande, mencionando casualmente su red de contactos de la escuela de posgrado y el calibre de las personas que asistirían a la boda. Cada comentario era un recordatorio sutil de que yo no pertenecía a tal compañía, que mi presencia era tolerada en lugar de bienvenida. «Confío en que entienda que tendremos algunos invitados muy prominentes», dijo durante el café, su voz con el volumen justo para que las mesas cercanas escucharan. «Socios de inversión, figuras políticas, personas que importan en la sociedad de la ciudad». Valeria se rió nerviosamente. «Mauricio, papá ha estado en muchos eventos formales. ¿Recuerdas mi ceremonia de graduación universitaria?» «Por supuesto». Mauricio sonrió con precisión de navaja. «Aunque imagino que los eventos universitarios tienen una atmósfera diferente a las reuniones de la alta sociedad privada». Bebí mi café y lo vi trabajar, maravillándome de la naturaleza calculada de cada insulto. Nunca decía nada que Valeria pudiera llamar definitivamente cruel, pero el mensaje era claro. Su padre estaba fuera de su liga y todos lo sabían. Mediados de mayo trajo sesiones de planificación de bodas que se sentían más como informes militares. Mauricio tenía gráficos y horarios, contratos de proveedores y jerarquías de listas de invitados. Todo organizado con eficiencia corporativa, incluido mi papel como padre de la novia. Un título que hacía sonar como un nombramiento ceremonial en lugar de un hecho biológico. «He arreglado para que se siente en la mesa 12», anunció durante una sesión particularmente detallada. «Está perfectamente posicionada. Tendrá una excelente vista de la ceremonia sin ser central para las fotografías». Valeria frunció el ceño. «Mauricio, ¿no debería papá estar en las fotos familiares?» «Por supuesto, los retratos formales». «Absolutamente. Solo me refería a las fotos cándidas durante la cena, las que podrían terminar en revistas o páginas de sociedad. Queremos ser cuidadosos con la presentación». La traducción era clara. Estaría oculto de la vista pública mientras los invitados ricos disfrutaban de asientos premium y oportunidades para fotos. Pero asentí agradablemente, incluso sugiriendo que la mesa 12 sonaba perfecta. Mi reacción pareció desconcertar a Mauricio, quien claramente había esperado más resistencia. Para finales de mayo, su arrogancia había alcanzado alturas impresionantes. Durante nuestra cena final antes de la boda, realmente sacó su teléfono para mostrarle a Valeria fotos de bodas anteriores en la zona exclusiva, señalando la elegante vestimenta de los invitados y la atmósfera sofisticada.
Este es el estándar al que apuntamos, explicó, deslizando imágenes de hombres en smoking y mujeres con vestidos de diseñador. Todos los que importan en la sociedad estarán observando cómo manejamos esta celebración. Valeria estudió las fotos con creciente ansiedad. Todo se ve muy formal. Formal pero no estirado, le aseguró Mauricio, aunque espero que todos entiendan la importancia de una presentación adecuada. No podemos tener a nadie sintiéndose fuera de lugar o incómodo. Me miró intencionadamente mientras lo decía, y asentí con aparente comprensión. Por dentro, me maravillaba de su total falta de autoconciencia. Se había vuelto tan cómodo con su dominio psicológico, que había dejado de ser cuidadoso. Había dejado de mantener la pretensión de respeto básico. Perfecto. La boda estaba a solo unos días, y Mauricio había revelado su verdadero carácter completamente. No solo a mí, sino a cualquiera dispuesto a mirar más allá de su superficie pulida. El estrés de Valeria había crecido con cada reunión, sus intentos de mediación volviéndose más desesperados a medida que la tensión entre su padre y su prometido se volvía imposible de ignorar. Pero ella todavía creía en la versión de los eventos de Mauricio. Todavía confiaba en que su padre era el problema y su futuro esposo simplemente estaba tratando de mantener estándares. El amor la había cegado a verdades obvias, tal como Mauricio había calculado. Pronto eso cambiaría. Muy pronto. Estaba listo para lo que trajera junio, listo para mostrarle a Mauricio Montalvo y a sus amigos de la alta sociedad exactamente qué tipo de hombre habían estado despreciando. El traje colgado en mi armario era solo el comienzo. La verdadera sorpresa llegaría cuando Mauricio descubriera que algunas batallas no se podían ganar a través del dinero y las conexiones sociales. Valeria merecía algo mejor que un hombre que pensaba que el amor significaba control, que medía el valor a través de estados de cuenta en lugar del carácter. Llegado el sábado, ella finalmente vería los verdaderos colores de Mauricio, expuestos para que todos fueran testigos. La cuenta regresiva había comenzado. El sábado llegó con un sol de junio perfecto, el tipo de día que hacía que la ciudad brillara como una postal. Conduje mi camioneta a través del distrito exclusivo, pasando por mansiones que podrían albergar cuadras enteras de mi barrio, hacia el gran hotel donde se desarrollaría la boda de Valeria. La fachada de piedra caliza del hotel se alzaba ante mí como una fortaleza de privilegio, sus accesorios de latón brillando bajo la luz de la tarde. Autos de lujo llenaban la avenida principal, Bentleys, Mercedes, Jaguars, mientras valets uniformados los guiaban a su posición con eficiencia practicada. Mi camioneta desgastada parecía una sobreviviente de otra época entre tal nobleza automotriz. Pero me sentía diferente de lo que me había sentido hace meses. El nuevo traje transformaba mi reflejo en el espejo de la camioneta en alguien que pertenecía a cualquier lugar donde la dignidad importaba. La tela gris carbón seguía mis hombros con autoridad tranquila, el corte adecuado prestando peso a mi porte. Me había ganado este momento a través de meses de paciencia estratégica. La ceremonia de la tarde estaba programada para las 3 en punto, con invitados ya llegando en grupos de tela costosa y cuero pulido. Mujeres con vestidos de diseñador que costaban más que mi pensión mensual, reían con encanto practicado, mientras hombres con trajes a medida discutían tendencias del mercado y conexiones políticas. Este era el mundo de Mauricio. Todo superficie y actuación, riqueza exhibida como condecoraciones militares. Caminé hacia la entrada del hotel con propósito firme, ni apresurado ni vacilante. Los ojos del portero registraron mi acercamiento con evaluación profesional, notando la calidad de mi traje sino su precio modesto. Por un momento, pensé que simplemente podría mezclarme con la multitud elegante y encontrar mi asiento asignado sin incidentes. Entonces apareció Mauricio. Se materializó desde detrás de un pilar cerca de la entrada, posicionado deliberadamente para interceptar mi llegada. Su atuendo de boda era impecable. Chaqué, pantalones a rayas, corbata de seda que probablemente costaba más que todo mi atuendo. Pero su expresión llevaba la mezcla familiar de sorpresa y desagrado calculador que había llegado a conocer tan bien.
Vaya, vaya, dijo, su voz entonada lo suficientemente alto para que los invitados cercanos escucharan. Miren lo que trajo el viento. Otros asistentes a la boda redujeron la velocidad de su paso, sintiendo que se desarrollaba un drama. Mauricio había elegido su momento con cuidado, lo suficientemente público para demostrar su poder, lo suficientemente formal para hacer que cualquier respuesta mía pareciera inapropiada. Buenas tardes, Mauricio, respondí con calma. Hermoso día para una boda. Ciertamente lo es. Su sonrisa llevaba todo el calor del acero invernal. Aunque tengo que decir, a pesar del esfuerzo obvio que ha hecho con su apariencia, todavía se ve bastante fuera de lugar. Esta celebración es para gente respetable. El insulto aterrizó con precisión quirúrgica, entregado con suficiente pulcritud social para que los observadores casuales pudieran confundirlo con una preocupación equivocada. Pero el mensaje era inconfundible. Yo no pertenecía allí, nunca pertenecería, y todos deberían saberlo. Me vestí con mis mejores ropas. Dije en voz baja, para mi hija. Tu hija estará bien sin ti. De hecho, estará mejor. Mauricio hizo un gesto sutil, y 2 guardias de seguridad se acercaron desde sus posiciones cerca de los pilares del hotel. Creo que es hora de que te vayas. Los guardias se acercaron con cortesía profesional pero intención inconfundible. Eran buenos hombres haciendo su trabajo, siguiendo las instrucciones de la familia de sus empleadores. Uno puso una mano firme pero respetuosa en mi hombro. «Señor, tendremos que pedirle que venga con nosotros», dijo el guardia principal en tono de disculpa. Mauricio se quedó mirando con satisfacción apenas contenida, su momento de triunfo absoluto finalmente llegando. 2 meses de guerra psicológica habían llevado a esto. La humillación pública del padre de Valeria en el día de su boda, presenciada por la élite social. Había ganado completamente, o eso creía. Entonces, escuché una voz familiar detrás de mí. «Un momento». La voz llevaba autoridad y confusión en igual medida. ¿Es el mismo Héctor Ramírez? Me giré lentamente, reconociendo la voz incluso antes de ver el rostro. 55 años colapsaron en un instante mientras Roberto Montalvo se acercaba a través de la multitud de invitados de la boda, su atuendo formal impecable, pero su expresión era de creciente asombro. «Roberto», dije simplemente, viendo el reconocimiento amanecer en sus ojos como un amanecer después de una larga noche. Se detuvo a 3 pies de distancia, estudiando mi rostro con la intensidad de un hombre confirmando un milagro. El tiempo nos había cambiado a ambos, su cabello ahora plateado, mi rostro más curtido. Pero algunas cosas trascendían décadas. La forma en que un hombre se comportaba, la posición de sus hombros, la mirada en sus ojos. El mismo Héctor Ramírez que le salvó la vida durante aquel ataque con cohetes en la guerra, el 15 de marzo de 1970. La mano del guardia de seguridad cayó de mi hombro. La sonrisa confiada de Mauricio comenzó a vacilar, mientras observaba la reacción emocional de su padre hacia un hombre que acababa de ordenar que retiraran de las instalaciones. «Ese fui yo», confirmé, sintiendo el peso de 55 años de gratitud no expresada llenando repentinamente el espacio entre nosotros. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. No hizo ningún intento de ocultarlo frente a la élite social. Este poderoso hombre de negocios se quebró como el teniente de 23 años que yo había sacado de un jeep en llamas hacía medio siglo. «Te he estado buscando», susurró. Luego, más fuerte. «Te he estado buscando durante 55 años». Los invitados de la boda formaron un círculo respetuoso a nuestro alrededor, sintiendo que algo profundo se desarrollaba. Mauricio se quedó congelado al borde del grupo, su rostro pasando por ciclos de confusión, incredulidad y creciente horror a medida que comenzaba a comprender la magnitud de su error. «¿Papá? ¿Qué está pasando?» La voz de Mauricio se quebró ligeramente. «Este hombre es solo un trabajador de fábrica, nadie importante». Roberto se giró hacia su hijo con una expresión que yo había visto una vez antes,
cuando era un joven oficial descubriendo que su sargento había abandonado a hombres heridos bajo fuego. ¿Nadie importante? La voz de Roberto resonó a través de la entrada del hotel. Este hombre se arrastró a través del fuego de cohetes para sacarme de un vehículo en llamas. Me cargó a un lugar seguro mientras las explosiones destrozaban todo a nuestro alrededor. Él me salvó la vida cuando podría haberse salvado a sí mismo. La historia brotó de él como agua, a través de una presa rota. Cómo nos habían emboscado en la selva. Cómo su jeep había recibido un impacto directo y estallado en llamas. Cómo yo lo había visto atrapado adentro. Y tomé la decisión de una fracción de segundo que definió nuestras vidas. Estaba inconsciente, atrapado por el metal retorcido. Continuó Roberto, su voz quebrándose. Héctor Ramírez arriesgó todo para sacarme. La munición en ese jeep comenzó a explotar 30 segundos después de que me sacó. ¡30 segundos! El rostro de Mauricio se había vuelto completamente blanco. Los invitados de la boda lo miraban con una mezcla de conmoción y disgusto, finalmente entendiendo el tipo de hombre que humillaría a un héroe de guerra en la boda de su propia hija. «Señor», dijo el guardia de seguridad en voz baja, «deberíamos...» «Retírense», ordenó Roberto sin quitar nunca los ojos de su hijo. «Este hombre es mi invitado. Es mi invitado de honor». Roberto dio un paso adelante y me abrazó con la feroz gratitud de un hombre que había llevado una deuda durante más de la mitad de su vida. A nuestro alrededor, la élite social presenció algo que rara vez veían en su mundo cuidadosamente gestionado. Emoción auténtica, honor real, heroísmo genuino. «Traté de encontrarte después de la guerra», dijo Roberto, todavía agarrando mis hombros. Los registros del ejército estaban incompletos, los soldados dispersos por el viento. Contraté investigadores, busqué en organizaciones de veteranos. Nunca dejé de buscar, nunca necesité agradecimientos, respondí, diciéndolo en serio. Éramos soldados, nos cuidábamos el uno al otro. Pero yo necesitaba darlos. Roberto se volvió hacia su hijo, su voz bajando a un registro que llevaba autoridad absoluta. «Ricardo, ¿qué le has hecho exactamente a este hombre?» Mauricio, a quien su padre llamaba por su nombre completo Ricardo, tartamudeó algo sobre malentendidos y diferentes orígenes sociales, pero la expresión de su padre lo detuvo en seco. Los invitados de la boda continuaron observando en un silencio atónito mientras la verdad se desarrollaba ante ellos. «Este hombre», anunció Roberto a la multitud, su voz llevando la autoridad practicada de toda una vida en los negocios, y el mando. «Es la razón por la que estoy vivo hoy, la razón por la que mi hijo existe, la razón por la que esta boda está sucediendo en absoluto». La ironía no pasó desapercibida para nadie presente. Mauricio acababa de intentar humillar al hombre responsable de su propia existencia. Había llamado a seguridad para expulsar al héroe que había hecho posible su vida privilegiada. Roberto se secó las lágrimas de los ojos y se volvió hacia su hijo con una mezcla de decepción y creciente ira. «Ricardo, creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria sobre el honor, la gratitud y lo que significa ser un Montalvo». Las disculpas desesperadas de Mauricio comenzaron de inmediato, cada palabra goteando con el pánico de un hombre viendo su mundo colapsar en tiempo real. «Señor Ramírez, lo siento mucho. Por favor, entre. Debería estar en la mesa principal. Debería ser honrado». Pero levanté mi mano, deteniendo sus frenéticos intentos de control de daños. Los invitados de la boda observaron con fascinación cómo el orden social que entendían se invertía completamente ante sus ojos. «No, gracias, hijo», dije con tranquila dignidad. «Esta es tu boda, tu celebración. Manéjala como mejor te parezca». Roberto se acercó más, entendiendo de inmediato. «Héctor, ¿te unirías a mí para tomar una copa en algún lugar más cómodo? Tenemos 55 años para ponernos al día. Eso suena perfecto». Me volví para mirar a Mauricio una última vez, viéndolo claramente por lo que era. No un hombre poderoso imponiendo respeto,
sino un niño asustado que acababa de aprender la diferencia entre la riqueza y el valor. Cuida a Valeria, hazla feliz. Eso es todo lo que importa. La caminata hacia la taberna del viejo nos llevó a 3 cuadras de la elegancia de mármol y cristal del gran hotel, hacia un mundo de madera desgastada y conversación auténtica. El contraste se sintió como pasar de un museo a la sala de estar de alguien. Real en lugar de actuado, genuino en lugar de calculado. Nos acomodamos en una cabina de esquina con pintas de cerveza que costaban menos que los aperitivos del hotel. Roberto se había aflojado su corbata formal y yo me había quitado la chaqueta del traje. 2 viejos soldados encontrando su zona de confort después de décadas de caminos diferentes. «Así que te convertiste en trabajador de fábrica», dijo Roberto, con interés genuino en su voz. 37 años. Como mencionó Mauricio, buen trabajo honesto. Crié a mi hija, compré mi casa, viví mi vida. Bebí la cerveza y sonreí, sin quejas. Y yo me convertí en todo lo que mi padre quería. Hombre de negocios, escalador social, miembro de todos los clubes correctos. La expresión de Roberto se volvió pensativa. Pero nunca olvidé ese día en la selva. Nunca olvidé al hombre que me salvó la vida mientras los cohetes caían a nuestro alrededor como lluvia. Hablamos durante 2 horas, compartiendo historias de matrimonios e hijos, éxitos y pérdidas. Roberto habló de convertir la firma de inversiones de su padre en algo más grande, de la presión para mantener la posición social y el legado familiar. Le conté sobre la muerte de Margarita, sobre criar a Valeria solo, sobre las satisfacciones simples del trabajo honesto y los logros modestos. Te envidiaba a veces, admitió Roberto mientras la luz de la tarde entraba sesgada por las ventanas de la taberna. Leyendo sobre los trabajadores y sus sindicatos, su sentido de solidaridad. Tú construiste algo real, comunidad, relaciones genuinas. Y tú construiste algo impresionante, respondí. Éxito, seguridad, oportunidad para tu familia. ¿Pero a qué costo? La voz de Roberto llevaba arrepentimiento. Mira a mi hijo. Todo privilegio y nada de carácter. Casi destruyó la boda de la hija del hombre que salvó la vida de su padre. ¿Qué dice eso sobre cómo lo crié? Afuera, la ciudad zumbaba con la energía del fin de semana. Adentro, 2 hombres que habían compartido lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. Se encontraron agradecidos tanto por la reunión como por la perspectiva que proporcionaba. Mauricio es joven, dije eventualmente. Los jóvenes cometen errores. La pregunta es si aprenden de ellos. Valeria parece una mujer notable, fuerte, inteligente, independiente. Debe haber sacado eso de su padre. Pensé en Valeria de regreso en el gran hotel, probablemente preguntándose por qué su padre y su futuro suegro habían desaparecido juntos. Eventualmente aprendería la verdad sobre la crueldad de Mauricio y mi paciente resistencia, sobre la conexión militar que cambió todo. Ella estará bien, dije con certeza. Valeria es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de quién es realmente Mauricio, y ahora te tendrá a ti cuidándola también. Roberto levantó su vaso en un brindis, por las segundas oportunidades, las viejas amistades, y la sabiduría que viene de sobrevivir a nuestros propios errores. Bebimos por eso. 2 veteranos que se habían encontrado de nuevo después de 5 décadas. El sol de la tarde caía más bajo a través de las ventanas de la taberna, pintando todo con una luz dorada que se sentía como una bendición. Afuera, la elaborada boda de Mauricio continuaba sin nosotros. Adentro de la taberna del viejo, algo más valioso estaba sucediendo. Una conexión genuina entre hombres que entendían la diferencia entre lo que el dinero podía comprar y lo que la vida realmente ofrecía. Algunas batallas valían la pena pelear, algunas victorias valían la pena esperar, y a veces la justicia llegaba exactamente cuando se suponía que debía hacerlo, usando el rostro de un viejo amigo que nunca había olvidado una deuda de honor. Si te gustó esta historia,
Por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.